Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente al aire de Sama, la señal universitaria, en este espacio que hemos denominado Mujeres en Movimiento. Hoy vamos a hablar, arrancando el ciclo 2019, vamos a hablar de un tema que es clave en política pública, clave para la sociedad en general y que está muy en tono a los debates que viene teniendo la sociedad argentina. Vamos a hablar de la Ley de Educación Sexual Integral y para eso hemos invitado a un panel de 3 compañeras. Es la primera vez que pasa esto, pero es un panel conformado por mujeres que son del movimiento de mujeres sanjuaninas. Así que bueno, paso a presentarlas, chicas, bienvenidas a todas. Gracias por la invitación. Bueno, la primera invitada vamos a hablar con Silvana Guirado. Bienvenida, Silvana. Ella es egresada de la Universidad Nacional de San Juan, es licenciada y es profesora en geografía y además docente de la universidad. Luciana, bienvenida Luciana. Bueno, ella también es docente, de primaria y bueno, ejerce en las escuelas públicas del sistema de educación aquí en la provincia. Muchas gracias por tu presencia, Luciano. Además que las chicas han dejado muchas cosas para venir acá, así que agradezco su tiempo. Y Noemí Pujovich, que tenemos la gracia de tenerla por segunda vez en el programa, que ella es abogada litigante, miembro de la agrupación de juristas por los derechos humanos y la igualdad de género, ¿verdad? Y bueno, las 3 son miembros del movimiento de mujeres sanjuaninas, así que bueno, les agradezco, vamos a tener este diálogo, esta charla sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Así que bueno, ¿todo bien, chicas? ¿Estamos por arrancar? Estamos todas listas. Bueno, vamos a arrancar pasando algunas placas, ¿sí? Vamos a hablar sobre los ejes centrales de la Ley de Educación Sexual Integral. Todos los niños y jóvenes que asisten a escuelas públicas y privadas del país tienen derecho a recibir una educación sexual integral. Esto a partir del año 2009, el Ministerio de Educación puso a disposición, elaboró y distribuyó los materiales educativos. Vamos a discutir también al respecto de esto. Vamos a la otra placa donde mostramos cuáles son los ejes principales de la Ley de Educación: el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo, la valoración de la afectividad, la equidad de género. Esos serían los 5 ejes. Estas líneas se van adaptando a cada etapa educativa y se incluyen de manera transversal en diferentes materias, ¿sí? Esto nos parecía importante destacarlo. Y ahora vamos a ir a nivel por nivel, ¿sí? Vamos a hablar un poco con las chicas sobre los distintos niveles de qué es lo que se imparte en cada uno de los niveles, que es un debate, ¿no? Bueno, al respecto de esto, la ley data del año 2006, los materiales estuvieron disponibles el 2009 y hasta ahora la realidad de su aplicación, digamos, está en stand-by, podemos decir. Todavía no hay aplicación efectiva en nuestra provincia. Bien. Sí hay capacitaciones, pero no todavía. Sin embargo, como decías al principio, es clave. Es clave porque significa, no solo, esta ley hay que verla a la luz de otras leyes. La ley contra la violencia hacia las mujeres, la Convención del Niño y un paquete normativo que hace que sea realmente muy importante. Como decíamos al principio, esta ley es obligatoria para todas las personas desde el año 2006, o sea que había gente que ingresó al sistema educativo cuando ya estaba vigente y que ingresó a la universidad sin haber tenido educación sexual integral. 13 años de retraso, sí hay capacitaciones ahora y se pretende implementar. Pero bueno, venimos con un retraso interesante. Bien, vamos a dar noticias al respecto de eso. En la realidad acá en San Juan y en el país también tenemos algunos números. Bien, esta ley obliga a todos los estados a garantizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, ya sea en establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada. Y como decían en la plaquita, hay 5 ejes fundamentales que son muy importantes. El primero es referido a la capacidad que tienen niños, niñas y adolescentes para ser protagonistas, para ser escuchados. Esto es muy importante porque antes había una fecha a partir de la que se lo consideraba capaz. Sin embargo, ahora la autonomía es una autonomía progresiva,
O sea que él es protagonista y es parte de las decisiones y siempre debe ser escuchado. Y uno de los derechos más importantes que tiene es el ser informado, para con la información poder participar en las cuestiones. Son varios. ¿Sí? Son muchos. Son varios. Otro que me parece muy importante, que ahí lo llaman equidad de género, es la perspectiva de género en el abordaje. ¿Qué significa? Que es necesario ver los análisis desde otra perspectiva. Durante mucho tiempo tuvimos una perspectiva hegemónica que era impuesta, que era la perspectiva de los hombres. Entonces ahora en todos los análisis y en los modos de relación en cualquier relación interpersonal, debemos hacer un análisis de equidad, o sea que se tome en cuenta la perspectiva de los géneros que no participaron, no fueron protagonistas de la construcción o en mucha menor medida de los ejes o de las modalidades educativas. Por lo tanto, incorporar para lograr la igualdad y luego de, por supuesto, reconocer que hay una desigualdad importante, es necesario, dice la ley, desde una perspectiva de género, abordar todas estas temáticas. Bien. Bueno, y otra de las cosas importantes, aprovechando que tenemos docentes de diferentes niveles también, nos parecía importante destacar esto, qué es lo que se enseña en cada nivel, digamos, y en términos generales. Si no se va a enseñar lo mismo en todos los niveles y tiene que ver con esto, con el desarrollo del niño, con la edad. Entonces, bueno, habíamos hecho unas placas para hablar un poco de cuál es el contenido que tiene cada uno de los niveles, ¿no? En la etapa inicial, que es la obligatoria entre los 3 y los 5 años, a través de juegos, ¿sí? Esto vamos a hablar un poco con las docentes también, hábitos de cuidado de uno mismo, de los y de las demás, la expresión de sentimientos y emociones y la construcción de valores de convivencia, según detalla el material didáctico elaborado por el Ministerio de Educación, que están a disposición. Sin embargo, no todos los docentes, ya vamos a hablar con las chicas, no todos los docentes han accedido, digamos, a ellos. Vamos en la primaria. Los contenidos se enfocan en el conocimiento de los derechos vinculados con el respeto por los demás y la convivencia también, el respeto por la diversidad a través de la identificación de prejuicios vinculados al género, esto que decía Noemí también, el reconocimiento de distintos modos de vida, como las distintas organizaciones familiares, es decir, la estructura de familia no es la misma hace muchos años y va cambiando, y entender que la diferencia debe ser respetable, está también contemplado en la ley. En la pubertad, una etapa muy difícil para para todos, el conocimiento sobre los cambios del cuerpo humano y la identificación de sus partes íntimas en el marco de la promoción de hábitos de cuidado de uno mismo, de los demás y de la salud en general. Y en la secundaria, se enseña sobre la sexualidad humana desde la perspectiva científica, con información sobre órganos sexuales, funcionamiento, la salud sexual, el embarazo y también desde su vínculo con la afectividad y la diferencia de sistemas de valores y creencias, digamos. Partiendo como un eje central sería lo del respeto, ¿no? Y esto debería seguir niveles superiores también. Situaciones de violencia en las relaciones interpersonales, específicamente afectivas y sexuales. Se debe dar a conocer los derechos de las diversidades sexuales y de la responsabilidad del Estado frente a situaciones de discriminación, violación de derechos y demás. Bueno, ¿cómo es esta realidad, digamos, de cómo los docentes empezaron a tratar de implementar la ley de educación sexual, por ejemplo, en el nivel primario? ¿Cómo es tu práctica? En realidad que ahora el Ministerio de Educación ha lanzado una serie de capacitaciones que lo hace a través de la Escuela de la Familia en la Universidad Católica y está destinado a un cupo de un número de docentes, por lo tanto no es amplia, no todos los docentes hemos podido participar porque además había que pagar, bueno, o sea que no era una capacitación gratuita ni para todos en general. La aplicación queda en lo personal, en lo que uno en el trabajo en el aula puede hacer diariamente para trabajar sobre la sexualidad y para trabajar sobre la educación sexual integral. En las escuelas no existe un lineamiento, sí te lo ponen como que debería ser un eje transversal, pero en realidad como tampoco hay capacitación para hacerlo, no lo podemos hacer. No solo eso, sino que también va con los directivos de cada escuela. No todos los directivos tienen la apertura necesaria
Y no lo digo desde las convicciones ideológicas, sino también por ahí los miedos que hay. El miedo a cómo voy a trabajar esto en la escuela, cómo lo voy a hacer, qué va a pasar con los padres. O sea, hay muchas cosas que hacen que los directivos vayan trabándose en la necesidad de aplicarlo, pero que debería aplicarse es real porque yo trabajo en escuelas que son de una situación urbano marginal y bueno, hay situaciones de violencia, de abusos que nosotros conocemos que nuestros niños viven y es muy importante la labor que pueda hacer la escuela como miembro de esa comunidad. Bueno, este tema de la violencia tiene que ver con la realidad que se vive en las escuelas, que por supuesto desde la práctica docente la conviven. Entonces, estamos llegando al final del primer bloque. Esta realidad que se vive en la Argentina y en las aulas, vamos a hablar en el próximo bloque sobre la realidad en Argentina y la necesidad de la aplicación de la ESI. Así que vamos a un breve corte y volvemos con el segundo bloque. Venga. Visitemos el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, sede central, ubicada en Avenida Benavides, 8175 Oeste, Departamento Chimbas, los miércoles y viernes, horario diurno de 9 a 11 horas y nocturno a partir de las 20. Reservar turno vía telefónica a los números 423-1467, 423-8494 y la sede Altura Carlos Chesco, en el Leoncito Barrial, todos los días. Visitas diurnas de 9 a 11 y nocturnas a partir de las 20 horas, sin reservas. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. La idea de funciones puede asustar a aquellos alumnos a los que no les gusta la matemática, pero lo cierto es que aún esos jóvenes, sin darse cuenta, la ejercitan a diario. Es un concepto de enorme utilidad para cualquier campo de la ciencia. Cuando podemos identificar una regla que relacione dos variables, estamos en presencia de una función, que no siempre es una fórmula. Puede ser también una tabla de valores, un gráfico, etc. Son una herramienta útil para describir, analizar e interpretar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos algo que se vende suelto o por kilo. Sabemos que existe una relación entre el peso de ese producto y lo que pagaremos por él. En la medida que el producto es más pesado, su costo final aumenta de forma progresiva. Aún en las ciencias humanas, como la sociología o la psicología, las funciones son muy útiles. Por ejemplo, para el diseño de gráficos que expliquen visualmente algo, el crecimiento de la población, la variación en el brillo de las estrellas, el control de peso de un paciente, etc. En esos casos, el gráfico es la representación visual de una relación matemática existente. Es fundamental saber interpretar qué información nos brindan, ya que es por medio de los gráficos que nos informan e informamos esas relaciones. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Mujeres en Movimiento. Seguimos hablando sobre la Ley de Educación Sexual Integral y ahora vamos a pasar algunos datos de esto que quedó pendiente sobre la realidad en la Argentina. Hemos encontrado una infografía en las redes, hay muchos datos, hay cifras que son realmente alarmantes y hemos encontrado algunas infografías que sintetizan un poco la realidad que queremos expresar cuando decimos cuál es la necesidad de la implementación urgente de la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Así que bueno, vamos a pasar una placa donde hay algunos datos que hacen centro en el embarazo adolescente en Argentina. Estos son datos relevados del año 2018, 300 nacimientos, o sea, 300 mujeres se convierten en madre por día
Madres precoces, es decir, menores a 15 años, hay un dato entre 2.800 y 3.200. 240 lo son por primera vez, es decir, son todas madres primerizas. Nacen 109.500 bebés por año y datos de madres entre 15 y 19, 70% no planificó ese embarazo y el 4,2% sufrieron algún tipo de abuso, digamos, una relación que no fue consentida. Vamos a la otra parte de la infografía. Consecuencias de la maternidad adolescente, porque no simplemente estamos en contra porque sí, sino porque tenemos razones. Las madres menores a 15 años tienen mayor incidencia de tener hijos bajo peso de nacer, o sea que sean de baja data, digamos, bajo peso los pequeños. Chances de perder el acceso a la educación sexual integral, o sea, por no haberlo tenido, se puede producir el embarazo adolescente. Entre mujeres de 14 años, el 95% asiste al colegio, mientras las que son madres asiste solo el 66%. Gran brecha de niveles de asistencia escolar entre adolescentes, madres y no madres. El 56% de las no madres completaron la secundaria para los 19 y el 20% de las madres lo completaron recién a esa edad. Las madres adolescentes además trabajan o buscan trabajo con mayor frecuencia que sus pares no madres, digamos, de las chicas que no atraviesan esa situación. Y después, esto que es un debate en realidad, encontramos una nota de Infobae donde Alejandro Finocchiaro dice que la Ley de Educación Sexual Integral del año 2006 está buena, estas son palabras suyas, y no es necesario ninguna reforma. Entonces eso queremos discutir, hablar con las invitadas al respecto. Bueno, esto de Silvana, vos sos docente de adolescentes, de jóvenes, tenés contacto directo con ellos. ¿Vos ves esta realidad que nosotros planteamos en relación a la necesidad de plantear la ley? Sí, es fundamental el derecho, o sea, garantizar el derecho que en este caso en el nivel medio los adolescentes tienen derecho a acceder al conocimiento y acceder al derecho de recibir educación sexual integral. Por supuesto que en la escuela se refleja todo esto, el tema de los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, son diferentes problemáticas, situaciones de violencia, discriminación, o sea, en el aula se generan muchísimas situaciones que el docente debe saber manejar. Y a esto me refiero a que no solo deben estar formados en educación sexual integral los adolescentes, niñas, adolescentes, sino también los profesionales y los docentes, ¿sí? Por eso yo hago también mucho hincapié en la necesidad de la educación sexual integral en la formación docente. Muchas veces en la universidad o en diferentes institutos nos abocamos mucho a lo disciplinar y por ahí la formación general, que es tan importante y que tiene que ver con la docencia en sí, se deja un poco de lado. Bueno, la ESI está ausente en estos niveles. Solamente 9 provincias adhirieron, no sé específicamente en qué años, adhirieron a la ley, pero con respecto a lo último, a la última placa, el tema del artículo 5 de la ley, que deja a las jurisdicciones y a las instituciones la libertad, digamos, de crear un proyecto de educación sexual integral específico, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Que no se garantiza que sea científica y laica, la ESI, porque la ESI debe ser científica y laica y debe garantizar esta mirada integral que tiene la sexualidad en la ESI, que es no abordar solamente los contenidos desde un aspecto biológico, biologicista, binario, como fue tradicionalmente, sino también abordarlo desde los aspectos psicológicos, emocionales, socioculturales, o sea, es integral por esto, ¿sí? Y también considero que es fundamental que se den todas las disciplinas. Por supuesto, para eso, y en referencia a lo que hablaba recién mi compañera, Luciana, los docentes debemos estar todos formados para que se dé de una manera transversal, porque esta es otra particularidad, la transversalidad. Claro, el tema del artículo 5 en realidad lo que ha pasado es que en las prácticas, cuando se han implementado en algunas escuelas, se ha tergiversado la interpretación del artículo, porque no se puede interpretar nunca un artículo en contra de todo el paquete normativo de este que hablamos. O sea, no sé si la educación es laica, si la educación es con perspectiva de género, se puede hacer alguna valoración institucional en la escuela en particular, pero no ajena a todo el marco jurídico
Claro, el Por eso problema, el problema es en que... realidad el artículo 5 no está mal en sí, sino que en las prácticas educativas Claro. algunas instituciones le han dado una bajada No, y la falta que ha de dañado control. la educación sexual La integral. falta de control, porque la ley se sancionó en el año 2006. En el año 2009, como dijimos al principio, ya estaba todo el material a disposición. Bien. Material que acá San Juan, si llegó no sabemos porque nunca lo hemos visto en las escuelas. Entonces es como hablaban recién las compañeras. Queda todo a la voluntad del docente o del directivo que quiera hacer un taller, un seminario o que quiera aplicar desde sus contenidos disciplinares la ESI, Claro. ¿sí? Con perspectiva de género y derechos humanos como debe ser. Eso es lo que decía Luciana, que por ejemplo las láminas no las conocía. No, yo no las conozco las láminas, yo tuve acceso a los libros, a los cuadernillos, pero cuando estaba estudiando, porque una mamá de una compañera trabajaba en una biblioteca escolar y nos lo dio para que lo leyéramos. Claro. Pero no se distribuyó en las escuelas y si llegaron, se guardaron. También creo que lo que hay que tener en cuenta acá, que más allá de la voluntad del directivo, del docente, es una decisión política, es una decisión de Estado. ¿Qué piensa el Estado, nuestro Estado, nuestro gobierno hacer para que determinadas prácticas vayan terminando o vayan disminuyendo, para que no haya la cantidad de abusos que hay, para la prevención de los embarazos adolescentes, para también para prevenir la marginación y la discriminación de menores, de jóvenes que sienten que su identidad sexual no es la que nosotros le vemos, sino que ellos están de otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros los docentes y el gobierno para trabajar con eso? Claro, por eso se quiere declarar de orden público y en la resolución que se estableció, la resolución 340 que se estableció el año pasado en Foz de Iguazú, se garantiza, se vuelven a crear los ejes conceptuales y bueno, y se crea como un mecanismo de control para que dentro de poco las provincias den los resultados. De hecho, nuestra provincia recién adhirió el año pasado a esta ley. Creo que fue en el mes de octubre. Claro. Y se ha desarrollado una serie de capacitaciones que, como dijo recién Luciana, están a cargo de la Escuela de la Familia o de un postítulo que se brinda en la Universidad Católica de Cuyo. O sea, que tiene un sesgo ideológico importante. Por eso hay que garantizar la formación desde los organismos gubernamentales, Ministerio de Educación, universidad, y bueno, garantizar esto, que sea científico y laico. Bueno, ahí vamos, mientras vamos hablando con las chicas, iban pasando algunas láminas que tienen el contenido, que es lo que se ve por nivel y además esto que decía sobre la sexualidad. Es importante poder mostrar una placa como estas láminas, trabajar con los niños de los niveles primarios, pero también es importante poder hablar con los demás chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, todo lo que tiene que ver con la identidad de género y con las enfermedades de transmisión sexual, lo que significa la protección del cuerpo, la valoración. O sea, si se quiere un eje que es transversal a toda la ley, tiene que ver con el respeto por el otro, principalmente. Sí. O sea, la valoración personal y el respeto por el otro. Entonces, en cada nivel se toca cada eje. Entonces, bueno, en esta escuela incluso hay esta lámina habla incluso hasta de el valor por la tierra, los pueblos originarios, digamos. A la diversidad cultural. A la diversidad cultural. A la diversidad sexual. Claro. Bueno, todo eso son ejes que se ponen en discusión y la urgencia de poder implementarla. Esto que decías vos, lo de Foz de Iguazú, es la reunión del Consejo Federal. El Consejo Federal de Educación. Surgió un documento a partir de ahí donde planteaban. Y es como que a partir de eso, en realidad, a partir de eso y de la discusión del año 2018 del aborto. Sí. Claro, la lucha de la marea verde pone sobre la mesa y en debate la educación sexual integral, porque vendría a ser el primer mecanismo que activa, digamos, la prevención, claro, que activa, o sea, a través de todos los ejes que plantea la ley. En evidencia la falta de políticas, claro, públicas con respecto a la prevención. Claro, totalmente. Claro, la implementación. Entonces, incluso eso mismo, la ley de educación sexual hace que muchos sectores acuerden, digamos, del tema. Es cuando empezamos a discutir que se implemente, cómo se implementa, esa es la discusión, pero bueno, está abierta todavía. Pero bueno, vamos en realidad a la discusión la ha cerrado la ley, digamos. Están bien claros cuáles son los puntos. Entre el 2006 y el 2009, cuando se elaboraron todos los contenidos, hubo una reunión absolutamente democrática en la que participaron todas las provincias a través de su ministro de Educación, con asesores.
en la elaboración de los contenidos. Bien. O sea, es un consenso democrático Claro, que claro. está con aval científico. O sea, no es que estemos discutiendo los contenidos. Los contenidos están en la ley y la ley hay que aplicarla. El problema es que así todo cuesta muchísimo la aplicación. O sea, eso es lo que queremos la ESI en la escuela, y queremos su transversalidad y queremos que se cumpla efectivamente, más allá de que existe una ley hace 12, 13 años y que existe esta resolución, seguimos teniendo muchísimas trabas. Sí. Y Sí. lo principal, que es algo que también vamos a hablar, es que no es solamente la docencia y la sociedad en general, sino los chicos. Los chicos también lo piden, lo exigen, y hay algunos datos al respecto de eso, que se han hecho encuestas incluso a jóvenes para opinar sobre esto. Así que bueno, vamos a un breve corte, estamos terminando el segundo bloque y volvemos con el tercer bloque a hablar un poco más de esto. Campus Deportes. Todo el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Estrena lunes 14:30 horas. En vivo por Sama, señal universitaria. Programas de movilidad estudiantil del segundo semestre de 2019. Destinado a estudiantes regulares que estén en condiciones de realizar una estancia académica semestral en otra universidad. Para inscribirse, ingresar al sitio web del área de Relaciones Internacionales en la página de la Universidad Nacional de San Juan, www.unsj.edu.ar, Programas Movilidad Estudiantil. Papá, ¿nos contás una historia? Sí, porfa, papá. La historia de Tannhäuser. ¿De quién? Tannhäuser, un caballero valiente que conquistaba el amor de una mujer. Tannhäuser para niños, la ópera de Richard Wagner adaptada para los más pequeños. 11, 12, 13 y 14 de abril. Entradas en venta por boletería del teatro y en www.tuentrada.com. Teatro del Bicentenario. Nuestro teatro. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan. Bueno, a dormir todos que mañana vamos al teatro. Inscripción para postular al doctorado en Ciencias Sociales, carrera que dura 4 años. Vence el próximo 12 de abril. Se puede realizar en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. La Cultural. La agenda de las actividades culturales universitarias. Miércoles, 14:30 horas. Por Sama, señal universitaria. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Viví, sentí y disfrutá el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Andinismo, atletismo, básquetbol, escuela de fútbol, fútbol universitario, gimnasia para la tercera edad, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, gimnasia pilates, handball, hockey sobre césped, inquietos por naturaleza, karate, natación, náutica, pádel, pesas, pelota paleta, rugby, tenis, triatlón y deporte aventura, vóley, vida silvestre, waterpolo, yoga y deportes inclusivos. Además, contamos con una escuela de verano y deportes aventura. Porque universidad es universo. Universidad
somos todos. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, aquí estamos de vuelta, continuamos hablando sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Vamos a hablar algunos datos de encuestas que se han hecho, esto que veníamos diciendo que la demanda no es solamente por parte de los docentes como protagonistas del sistema educativo, sino que también los adolescentes, los jóvenes, los chicos lo están reclamando. Y eso se ha visto mucho el año pasado, lo que comentábamos recién, en toda esta ola verde, en donde las chicas y los chicos se hicieron protagonistas de la lucha por derechos y acceso a derechos, y la Ley de Educación Sexual Integral fue un debate fundamental. Entonces, en base a esto se han hecho algunas encuestas y vamos a pasar unos datos para hablar sobre números, digamos. Nosotros decimos resultados y consecuencias, digamos, porque hay algunas provincias que han avanzado con la implementación de la ley y otras que no, y bueno, hay datos. Esto es una encuesta realizada por Infobae, son datos relevados por Infobae. Dice que solo la mitad de los docentes conoce la existencia de... la mitad de los encuestados, perdón, conoce la existencia de la ley. El 79% considera que falta educación sexual, el 76% dice que falta educación sobre violencia de género y el 86% relaciona la ESI con aprender sobre el aparato reproductor. En el bloque anterior hablamos de eso y es como también coincide con estos datos que todos dicen educación sexual y piensan en el aparato reproductor, nada más. Los docentes, estos son datos del conurbano bonaerense específicamente. Solo la mitad recibió la capacitación sobre la ley de educación. El 86% incorpora contenidos de la ESI a sus clases. Solo 4 de cada 10 lo relacionan con temas biológicos específicamente, es decir, que no es transversal. Y la estrategia más usual son charlas informales a partir de las consultas demandadas por los propios alumnos. Esto seguramente a ustedes también les pasa. Embarazo adolescente, esto que mostrábamos recién, una referencia. 7 de cada 10 vieron embarazos en su escuela, o sea que es algo cotidiano. El 20% dice que deja la escuela por un tiempo, después pocas son las que retornan. 19% dice que la adolescente abandona la escuela de forma definitiva. En la ciudad, 9 de cada 10, esto estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? 9 de cada 10 trabajó en la ESI, pero piden contenidos que la escuela no da. Esto es de los docentes. Los docentes que trabajan lo implementaron, pero no reciben este material que decían. Estudiantes de escuela secundaria, esto es una infografía. Falta educación sexual, dicen, el 79% dicen que falta. El 76% de los estudiantes dice que falta esto del abordaje con perspectiva de género. El 50% de los estudiantes conocen que existe la ley, saben de la ley. La mayoría lo vincula con el aprendizaje, esto que decíamos recién del aparato reproductor. 50% de los maestros asegura que tuvieron capacitaciones, el 86% lo incorpora a su clase y esto que decíamos 4 de cada 10 lo vinculan con los aspectos biológicos, digamos, siendo que la ley es bastante más amplia. Y bueno, estos son otros datos más, las diferencias en el aula, temáticas de planificación de docentes, interés, o sea, qué es lo que generan los estudiantes, la demanda de los estudiantes. Embarazos planificados, ahí están en rojo lo que dicen los docentes y en gris los estudiantes. Está bastante compartido, digamos, mucho interés. Perspectiva sobre el aborto, o sea, debatir sobre eso, también hay un 49-59% de interés. Algo de interés, esto de decir qué es lo que más se demanda, ¿no? Derecho y sexualidad, moda y patrones de belleza. Y lo que a medida que va bajando, digamos, el nivel de interés en esos temas, formación de relacionarse con las parejas, esto de la violencia desde el noviazgo y todo eso. Cuidado del cuerpo y salud reproductiva y aparato reproductor, los mismos docentes y estudiantes planteaban que no era como lo más importante, digamos. Todos los demás aspectos eran más interesantes que esto.
la no discriminación, la violencia y maltrato entre los vínculos, la seguridad y uso responsable de las redes, equidad de género, formación de juicios y estereotipos, la identidad sexual, métodos anticonceptivos, capacidad de decidir con autonomía, prevención de infecciones de transmisión sexual. Sí, todos estos datos son de Infobae, que hicieron todas estas encuestas, digamos, a docentes y estudiantes y hablan al respecto. Pero bueno, ¿cuál es la realidad en el aula? Esto que decíamos recién, que los mismos estudiantes son los que demandan todo esto. Sí, bueno, particularmente en el nivel medio, los alumnos, los estudiantes, perdón, se refieren al docente pidiéndole consejos, pidiéndole ayuda, muchas veces que no tiene nada que ver con la materia. Más allá de que los docentes que somos conscientes de la implementación de la ESI, tratamos de relacionar, y de hecho relacionamos nuestros contenidos con la educación sexual integral, desde este enfoque integral, porque todo lo que muestra estas placas que recién vimos, muestra lo integral que es la ley, ¿sí? Lo que propone la ley. Pero en el aula se generan diversas situaciones de violencia, de discriminación, consultas, o los mismos estudiantes preguntan ¿qué pensás de esto? Claro. ¿Sí? Y bueno, los docentes estamos como desprovistos porque no hay una aplicación efectiva, institucional, que nos dé una seguridad para poder hablar con tranquilidad. Entonces lo que nos queda es crear un ámbito de diálogo respetuoso en el aula para que se manifiesten diferentes opiniones, porque siempre están las opiniones, digamos, diferentes. Entonces es importante que ellos aprendan a dialogar, a fundamentar sus opiniones. Entonces, bueno, esto constantemente sucede en el aula, sea la materia que sea. Claro. Por eso la importancia de la transversalidad y de que todos los docentes nos formemos en esto. Lo que ¿sí? Hay que decir es que una de las cosas que se propone con la ESI justamente es que los estudiantes logren un pensamiento crítico, que sean capaces de reflexionar sobre sus opiniones y actitudes y a partir de eso decir un pensamiento, una idea, exponerla, argumentar. Esto no solo en la escuela, sino porque realmente es algo que nosotros vemos que en la sociedad es importante. La tolerancia y el respeto al otro es básico desde que los niños empiezan a andar en la vida, desde los 3 años hasta los 90 años. Llevar adelante una sexualidad responsable y sin discriminación. Sí. O sea, eso sería en síntesis. Capaz de aportar una idea, una opinión, de tolerar el que es distinto, y eso en la primaria se debe trabajar, para mí, fundamentalmente. Porque los chicos de la primaria no son niños que están interesados no están tan interesados en la parte sexual o en la sexualidad, ya sí en los años finales, en 6º grado, pero no es ese el interés de ellos. Lo que para mí debe trabajarse es justamente eso, el compartir ideas, compartir momentos, en saber que el cuerpo del otro es del otro y yo no tengo por qué tocarlo, no tengo por qué ocasionarle un daño, no tengo que permitir que me lo ocasionen a mí ese daño. Respetar mi cuerpo y que me lo respeten, respetarme y hacer que me respeten. Claro, lo de las relaciones interpersonales es fundamental. Y sobre todo en ese aspecto la igualdad entre alienta el mujeres. Ejercicio de la democracia, ¿no? Sí, claro, porque no solamente en la formación crítica, sino en saber que así como pensamos diferente, tenemos ideas diferentes, gustos diferentes, también nos relacionamos sexualmente diferente. Claro. Y no esperar o no tener un prototipo de persona, esperar del otro algo que yo presupongo sobre su sexualidad. Claro, o sea, presuponer la heterosexualidad, por ejemplo, deja fuera a quien no es... a todo un colectivo. Claro. Entonces, como sociedad nos enriquecemos todos de la discusión y de la diferencia en un montón de aspectos que la ley... En ese aspecto he notado un avance importante en los alumnos de nivel medio.
en los estudiantes de nivel medio, esto de respetar la diversidad, o sea, se ha avanzado muchísimo en estos últimos 2 años. Lo que antes era un chiste, una burla o una situación de discriminación o de violencia en el aula, hoy en día se están viendo cambios y eso es muy importante. Sí, bueno, y cuál es la reacción o la capacitación de un docente ante eso es muy importante también. Claro, cómo estamos capacitados, cómo nos preparan para mediar en esa situación. Pero además, para entender también tener en cuenta nuevas. Que los... bueno, de eso, precisamente de esto. Vamos a hablar de la capacitación de los docentes, cómo reaccionamos ante esto, digamos, los adultos frente a los jóvenes, a los niños, es muy importante. Estamos terminando el tercer bloque, vamos a un breve corte y volvemos con más sobre esto. En principio, decirles que el acceso de las mujeres a estudios superiores ha sido una conquista tardía, al compás de los movimientos sociales, aquellos que privilegiaron a la mujer y trataron de visibilizarla, es que la mujer fue ganando la posibilidad de acceder a estudios superiores y a espacios de mayor decisión, espacios públicos. Todos los que trabajamos en la universidad nos enfrentamos constantemente a desafíos. Un desafío que hoy tenemos es enfrentarnos a nuevos paradigmas que tienen que ver con la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Entonces, reflexionar sobre nuestras prácticas, las prácticas individuales y grupales, para adecuarlas a las nuevas necesidades cambiantes y renovadas del mundo en el cual hoy vivimos. La Secretaría del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan informa que, de acuerdo a lo dispuesto en sesión ordinaria, se encuentran abiertas las inscripciones para participar en las comisiones internas y permanentes. La solicitud deberá ser presentada en mesa de entradas del Consejo Superior de 7 a 14 horas, edificio central, Mitre 396 Este, hasta el 15 de abril. Pensamiento Nacional, de la mano del vicegobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Lima, conocemos los protagonistas de este movimiento argentino. Estrena jueves, 15 horas, por Sama, señal universitaria. En la Universidad Nacional de San Juan podés acceder a becas de apoyo a estudiantes. Becas de transporte, fotocopia y efectivo con prestación de servicio solo a partir de segundo año. Para más información, acércate por la Dirección de Servicio Social Universitario. A partir del año 2017, la Universidad Nacional de San Juan da comienzo a un proyecto pensado por décadas, la modernización integral de su red de datos. Esto ha implicado un conjunto de acciones. Las redes troncales, que unen las unidades académicas con el nodo central, han sido actualizadas de forma completa. Los tradicionales sistemas de radioenlace fueron reemplazados por un total de 32 kilómetros de fibra óptica. En varios casos, como la conexión entre el nodo central y el complejo QUIM, la traza del cable ha sido modificada de forma estratégica. Junto a la nueva red de fibra óptica fue necesaria la adquisición de un conjunto de nuevos equipos switch. Hoy cada subnodo del sistema cuenta con equipos capaces de administrar el alto flujo de datos aportados por la fibra óptica. Las tareas han comprendido a rectorado, las 5 facultades, los 3 colegios preuniversitarios, la Escuela de Música y el complejo auditorio, las Secretarías de Bienestar Universitario y de Comunicación, con su canal de TV, Sama, previendo también la futura conexión del Laboratorio de Energía Eléctrica. Estas acciones se traducen en un notable salto de calidad en el servicio. De una red de 100 megabits por segundo, pasamos a estar operativos en 1 gigabit por segundo.
Esto significa que podemos transportar, de forma segura y estable, 10 veces más datos que hasta hace un año atrás. Un sistema escalable que con futuros cambios en electrónica de comunicación puede ampliar aún más su capacidad. El plan de trabajo incluyó también 2 pasos claves: la compra de un grupo electrógeno dedicado al nodo central y el tendido de fibra óptica hasta el proveedor del servicio de Internet. De esta manera aseguramos el funcionamiento de todo el sistema. Estamos consolidando una red informática sólida que mira hacia el futuro. Una red de calidad que hace posible una universidad más dinámica, eficiente e integrada. Un gran paso que es de todos. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, estamos de vuelta ya con el cuarto bloque de Mujeres en Movimiento, hablando sobre la ESI, y nos quedó pendiente este tema de la formación docente. ¿Cómo estamos preparados los docentes para poder abordar situaciones en el aula, detectar situaciones en el aula que se dan de forma cotidiana en la primaria, en la secundaria, muy lamentablemente, pero cómo estamos capacitados para recepcionar esas situaciones? ¿Qué hacemos cuando encontramos eso con esa realidad, digamos? ¿Cómo nos enfrentamos a esto, digamos, cuando encontramos algún caso? ¿Cómo hacemos para que los chicos... Esto que surgió mucho el debate entre que los chicos... Hablando sobre la educación sexual, los chicos en la misma aula se dieron cuenta que en realidad estaban siendo abusados, por ejemplo, que son los casos más dolorosos, digamos. Claro, en esos casos es muy importante que existan protocolos en las instituciones, porque los docentes somos responsables. Si detectamos algún caso de abuso, somos responsables, tenemos que denunciar, y para esto tiene que existir claramente un protocolo en las instituciones, a nivel ministerio, para poder abordar la situación como debe ser. Hay que decirlo que la Ley de Educación Nacional dice que los docentes somos agentes públicos y tenemos la obligación, por lo tanto, de denunciar cualquier caso de abuso sexual o de maltrato físico, como también falta de alimentación. Los docentes tenemos, como tenemos un contacto muy permanente con los niños, vos te das cuenta el niño que lo maltratan, el niño que les falta alimentación, y bueno, por la dinámica que se va dando. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y desde el Ministerio de Educación se han exigido a las escuelas que se hagan un reglamento, un acuerdo institucional de convivencia. En este reglamento debe existir un protocolo donde el docente es el que debe denunciar. No es que yo, maestra, voy a ir a denunciar. Yo, maestra, voy a ir a mi directora, le voy a exponer el caso y mi directora tiene que hacer la denuncia. Es obligación. Y podemos ser... bueno, hubo un caso en la provincia de San Luis, creo que una nena murió, que hace poco han condenado a la madre o iniciaron el juicio contra la madre porque el padrastro había abusado de la niña, la había matado, y se descubre que las docentes sabían de esa situación y no habían hecho la denuncia. Entonces, también es una forma de protegernos nosotros, y además de cumplir con nuestra obligación. Claro, que son incumplimientos del cargo, de las obligaciones del cargo. Claro. Es como que estamos desprovistos de herramientas, pero a la vez tenemos muchas obligaciones para con nuestros sujetos de aprendizaje. Muchas veces los adolescentes, por ejemplo, directamente van y buscan a un profesor o se dirigen al gabinete. Pasa que no todas las escuelas tienen gabinetes. Y eso es fundamental, un gabinete formado por un cuerpo interdisciplinario que aborde estas situaciones sería ideal en las escuelas, pero no en todas las escuelas, en la mayoría no hay.
Hay un gabinete en el ministerio que es itinerante, no sé bien cómo estará funcionando en estos momentos, pero es totalmente insuficiente. Y está vinculado de forma directa con el presupuesto. Totalmente. Las escuelas están desbordadas de situaciones muy variadas. Sí, si el presupuesto no contempla esto, es difícil poder armar los equipos interdisciplinarios. Claro, es como decía Luciana con respecto a la decisión política. La decisión política es clara. Hubo decisión política del Poder Legislativo, si se quiere, del Congreso al sancionar la ley, pero quien debe aplicar las políticas públicas muestra una clara falta de decisión política, que se queda mucho más reflejada cuando vemos la falta de presupuesto, un presupuesto mínimo. De hecho, la provincia... Para una temática tan profunda, ¿no? Y que va hacia todos los sectores y hacia todas las infancias y adolescencias de la provincia. Sí. Y esto con respecto al abuso, ha habido una modificación en el Código Penal, porque antes sí o sí tenía que ser la propia víctima la que denunciaba. Claro. Y en el caso de ser niños, niñas o adolescentes, podían ser los representantes legales. Entonces, una persona que tomara conocimiento de estas situaciones no podía denunciar, tenía que respetar la decisión personal de la víctima o de su representante. Es alentador esa modificación que solamente se ha hecho para menores, digamos, lo que antes eran menores, claro. Niñas y adolescentes. Pero sin embargo las mujeres quedamos afuera de esa ley, las adultas. O sea, todavía vemos que hay... Es una manera, si se quiere, de avalar un poco los abusos que históricamente se han cometido, se han naturalizado y hemos llegado a esta forma de relación abusiva, que hay muchos casos de embarazo adolescente y de abuso, y el derecho, la justicia y los tres poderes del Estado un poco han permitido que se reproduzca, incluso han legalizado de esta manera. Porque como una persona que es víctima de abuso va a ir a denunciar por sí misma y no hay nadie que pueda denunciar por ella si está en una situación de vulnerabilidad y ha sido atacada y en una situación de desventaja y muchas veces el agresor está muy cerca. Claro. Y además también hay que decir que entre los variados tipos de violencia que hay contra las mujeres, la sexual es la estadísticamente más importante y la que se da más en el seno familiar. Entonces, si además el legislador solo impone que las personas que hayan sido abusadas son las que pueden denunciar, de alguna manera está avalando que eso no salga a la luz y no se señala a los responsables. Entonces, si bien es un paso muy importante que para los niños, niñas y adolescentes esto se haya modificado, por eso ahora pueden denunciar los docentes, los vecinos o el que tome conocimiento de la situación, o actuar de oficio la justicia o el aparato del Estado cuando toma conocimiento, no es algo que pase para los adultos abusados. No es importante decirlo porque necesitamos que eso se modifique también. Claro, eso lo contempla la ley 26485, que pueda denunciar un tercero. Estoy hablando específicamente de los abusos sexuales. Sí. De esos casos. La ley 26485 habla de los demás tipos de violencia, bien. Toca el acoso sexual, pero no los que son delitos penales como es el abuso. Bien, bien. Bueno, hay avances y no podemos decir retrocesos, avances y no avances, digamos, en materia que venimos avanzando y otras que no. Bueno, quedaron algunos datos por pasar respecto a esto que veníamos hablando en el bloque pasado. Esta es la situación, digamos, en San Juan. Recién las chicas decían sobre la provincia de San Juan. Esta es una nota que sale en la página oficial del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan y dice que en 14 escuelas se implementa la asignatura de Educación Sexual Integral. En forma gradual, en 28 divisiones de sexto año de escuelas secundarias se trabajará en proyectos elaborados entre profesionales interdisciplinarios, educadores y padres. Esta es la noticia, digamos, cuando ingresamos dijimos, bueno, ¿cuál es la situación a nivel nacional y cómo es aquí en San Juan? Bueno, en la página del Ministerio de Educación sale esta noticia de febrero del 2019 que se implementa en 14 escuelas la asignatura. Sí. Es decir, falta una cuestión de implementación progresiva. Han tomado las 14 escuelas más vulnerables. Lo que no se garantiza ahí es, bueno, la universalidad, porque la educación tiene que ser para todas las niñas, niños y adolescentes.
Verdaderamente vamos a ver qué pasa el año que viene, los próximos años. Pero bueno, no sé en la primaria cómo lo van a tomar, por lo menos en la secundaria creo que son 14 escuelas. Y esto de la transversalidad, desde los ejes conceptuales que plantea la Ley de Educación Sexual Integral, dice que bueno, lo mejor es que se apliquen todas las materias desde los contenidos disciplinares, pero para eso tenés que tener todos los docentes capacitados. Claro. Y a su vez se puede complementar con espacios, por ejemplo, talleres, seminarios, para poder complementar la formación, sobre todo en el ciclo orientado. Por eso, bueno, vamos a ver cómo sigue este proceso, porque se está recién arrancando, de hecho todavía no comienza. Claro. Bueno, de hecho, nosotros a esto lo vemos como auspicioso, digamos, porque tomamos de referencia a otras provincias donde se viene implementando y las cifras son distintas, por ejemplo, en relación al embarazo adolescente y algunos otros aspectos que hemos tratado de abordar. Es auspicioso, hay cosas pendientes, pero bueno, vamos a terminar en el último bloque, ya nos queda del programa. Vamos a un breve corte y venimos con el cierre de este tema de la Ley de Educación Sexual Integral. Las pantallas han conquistado nuestra vida cotidiana. Tablets, celulares, computadoras y televisores mantienen el encendido las 24 horas al alcance de nuestro dedo. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Pediatras y psicólogos ponen el tema sobre la mesa. El impacto real de estos nuevos hábitos en las próximas generaciones es aún vidrioso. El fenómeno es tan reciente que existen pocos puntos de referencia. No es el fin del mundo, pero los adultos no podemos mirar para otro lado. Hay espacios donde los especialistas mantienen claros consensos. Uno de ellos es evitar la temprana exposición de los pequeños a las pantallas. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda que no ocurra antes de los 2 años de edad, etapa en la que se da el desarrollo del sistema nervioso central y la construcción del lenguaje. La Academia Americana de Pediatría señala que entre los 2 y 5 años, los chicos no deben consumir más de 1 hora diaria de contenidos audiovisuales o videojuegos. Recién a partir de los 6 años, se recomienda el uso de tablets y no más de 2 horas frente a pantallas, siempre sin acceso a Internet. La navegación web puede iniciarse a los 9 años junto a adultos, y es a partir de los 12, con la finalización de la primaria, cuando los chicos son capaces de desarrollar gradualmente una mayor autonomía. Existen indicios para considerar que la exposición intensiva a pantallas puede estar asociada al sedentarismo, la obesidad y dificultades en los procesos de sociabilización primarios. También a problemas en el aprendizaje, como déficit de atención y a trastornos del sueño. Junto a la cantidad de tiempo que los niños utilizan estas tecnologías, está claro la cuestión de la calidad del contenido que consumen. La industria de los juegos didácticos, por ejemplo, ofrece hoy una amplia variedad de posibilidades. Se recomienda evitar el acceso a pantallas en la habitación de los menores, así como su uso al menos 2 horas previas al dormir. Estos hábitos de consumo se construyen de forma colectiva dentro del hogar. En algunos países ya se trabaja sobre el concepto de hogares con pantallas apagadas, donde sus integrantes acuerdan no usar estos aparatos en determinados momentos del día. Pero como ya dijimos, las pantallas no son malas noticias per se. Estas herramientas digitales muestran ser muy útiles para el desarrollo de habilidades de comunicación, la creatividad y el trabajo en equipo. Los adultos, que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria.
Bien, llegamos ya al quinto bloque de este programa. Nos han quedado muchas cosas pendientes, siempre pasa esto, chicas, nos quedan cosas pendientes para hablar, pero bueno, nos queda un espacio para decir cosas concretas, para hacer cierre, reflexiones. Recién hablábamos con Luciana, lo de la implementación y la implementación. Porque vos recién decías, bueno, que era como auspicioso que se empiece a implementar en 14 escuelas. Para mí, en realidad, como lo dije antes, falta la decisión política de decir que tiene que ser implementada en todas las escuelas, en todos los niveles, desde nivel inicial hasta la formación profesional. Porque el Estado debe garantizar el acceso al derecho que tienen todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de tomar estos conocimientos, de apropiárselos y de reflexionar sobre ellos y trabajar. A mí me parece que 14 escuelas no son una muestra suficiente para decir que determinados problemas van a dejar de existir, van a seguir existiendo y conforme la sociedad va avanzando también se van profundizando. Sería importante que el gobierno de la provincia tome en sus manos la decisión de que la aplicación sea para todos, porque como no sé, lo dijimos una vez, donde hay una ley hay un derecho y el Estado tiene la obligación de cumplir ese derecho, de garantizar el acceso de todos y de todas las niñas, niños y adolescentes a ese derecho. Bien, eso es muy importante. Y lo de la formación docente también, se han generado algunos espacios, digamos. Sí, más allá de que falta formación, hay que rescatar que hay muchísimas instancias. Bueno, recientemente tuvimos un curso de 3 días en la universidad, muy bueno, así que bueno, esperamos la aplicación de esta instancia en las escuelas. Y bueno, hay conversatorios, hay asambleas, hay jornadas que se hacen externas y que debaten sobre el tema de la ESI. De hecho, hay estudiantes que se juntan, que debaten sobre la ESI. Entonces, yo invito a las y los docentes a que se interioricen en la ley, a que se interioricen en los contenidos, a que revisen los cuadernillos, los ejes y que la implementen, porque verdaderamente la ESI es una herramienta fundamental para los docentes, porque hace verdaderamente, y esto lo digo desde mi experiencia personal, hace que verdaderamente nuestros contenidos tengan significación. O sea, esto que hablamos del aprendizaje significativo, de relacionar lo que vemos con la realidad, de que al estudiante le sirva lo que aprende en la escuela para su vida, bueno, la ESI es una herramienta fundamental para esto. Bien, vinculada, los datos hablaban por sí mismos, los mismos chicos son los que reclaman en las marchas, vimos como los chicos con sus manos haciendo carteles diciendo exigimos la ESI, es muy importante. Bueno, y Noemí, hay invitaciones además. Sí. Tenemos una invitación hoy a para las 19:30 en el Foro de Abogados va a haber un debate sobre la educación sexual integral, un debate democrático en el que van a haber, nombro a la doctora Lorena Sosa y al doctor Alberto Sánchez como exponentes de las distintas posturas sobre la ESI para poder sacarse dudas. Así que es buenísimo si participa la comunidad para que también se pueda expresar, preguntar las distintas inquietudes que tengan. Foro de Abogados, Jujuy 71 Norte, 19:30, hoy mismo. Bueno, estamos en sintonía, el foro y nuestro programa. Así que bueno, chicas, ya no queda más del programa. Les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo, la exposición y lo que han compartido. La verdad que son reflexiones que siempre nos quedan. Siempre quedan temas pendientes, no se pongan mal, siempre pasa eso. Así que bueno, lo dejamos para otros programas que seguramente van a estar invitadas nuevamente, chicas. Así que muchas gracias por su tiempo. Y bueno, y nosotros cerrando este programa, nos quedan otros temas para seguir abordando porque las mujeres seguimos en movimiento. Así que nos encontramos el próximo jueves a las 14:30 horas por Sama, la señal universitaria. Buenas tardes.